Hola, soy el maestro Felipe Eduardo Espinosa Vilchis y sean bienvenidos de nuevo a su canal Te lo explico derecho. El día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo de nuestra serie de Derecho Familiar. El día de hoy vamos a hablar de una de las figuras que van en consecuencia después de un matrimonio. Hablamos de el divorcio. ¿Y qué es el divorcio? ¿Cómo abarca, cómo aplica en nuestra legislación? Esta materia del derecho familiar encuentra en el divorcio uno de los principales problemas y nichos que tiene de litigio en la actualidad. ¿Por qué? Porque el divorcio es muy amplio. A diferencia del matrimonio, que lo pudimos abarcar en un solo video, el divorcio lo voy a tener que tratar en diversas formas y en diversos videos. ¿Por qué? Porque es un sinfín de aristas que tenemos que analizar, a diferencia, como les digo, que el matrimonio es el acto donde nacen precisamente derechos y obligaciones, pero pues tienen una pequeña contracción dentro del ámbito legal, en comparación con el divorcio, donde pues vamos a ver que existe una amplitud de caracteres a analizar: alimentos, guarda y custodia, regímenes de visitas, liquidaciones de sociedad conyugal o el acto de la compensación en cuestiones de separación de bienes. Por consecuencia, esta serie de el divorcio la voy a tener que llevar en diversas etapas, y este primer video vamos a abarcar la parte histórica, la parte general de lo que es el divorcio como tal en México, y vamos a hacer una pequeña comparación con otras cuestiones de divorcio vistas desde el punto de vista de la religión, o en su caso de lo que es la parte histórica de México, cómo fue avanzando a lo que es actualmente. Para variar, vamos a empezar con la parte de la definición etimológica de divorcio. Divorcio viene del latín divortium. Divortium se compone de dos vocablos: dis, que quiere decir separar, retirar, alejar, y versum, que quiere decir dar la vuelta, dar un giro o hacer el acto de girar. Divortium, por consecuencia, quiere decir el acto de separar haciendo un giro, haciendo una forma radical, y algo que es muy normal. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un divorcio, lo que se busca es darle como dicen vulgarmente, la vuelta a la página, ya acabar, separar a estas personas, el acto de que las mismas no tengan contacto o lo mínimo posible que tengan ese contacto. Si bien es cierto, siempre van a haber lazos cuando hay hijos de por medio, pues el interés general es precisamente evitar esa cohabitabilidad y seguir generando problemas. Ahora bien, el divorcio hay que entenderlo desde su parte histórica. El primer antecedente como tal, que se habla de una separación permitida, como tal en un libro reconocido, bueno, sería en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús habla de que los hombres deben de separarse de aquellas mujeres que se dedican a la prostitución o que son adúlteras. Es la única vez en toda la Biblia en que se maneja esta parte de la separación hombre y mujer, porque la concepción tradicional del matrimonio pues es esa unión que Dios ha hecho y que no lo puede separar el hombre. Un poco más adelante, en Roma, tenemos una figura que es el antecedente como tal del divorcio, que es la affectio maritalis. La affectio maritalis era esa separación que existía donde el esposo devolvía a la mujer al pater familias, y esto, bueno, tenía que darse la dote en compensación, y aparte se daba otro dote del que ya se había recibido como una forma de indemnizar a la mujer. En esta época había más derechos equitativos en esa cuestión. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista actual, la única parte donde se medio asemeja son en los matrimonios judíos, donde precisamente hay dote por parte de el padre de la mujer y lo otorga al hombre para pues fincar el futuro. Cabe precisar que no todos los judíos lo aplican. Esto ya es un poco más en ortodoxos y en muy tradicionalistas. Esto lo sé porque he tenido oportunidad de platicar con varios de mis alumnos de comunidad judía y me han hecho esa observación. Ahora bien, posteriormente tendremos que ver otra arista de esta forma del divorcio, de acabar con los matrimonios, y tendríamos que entrar a analizar la parte del matrimonio más express que hay,
que es el divorcio más exprés que ha habido, que es el divorcio en la religión del Islam. En el Islam existía una forma de divorcio ya prohibida en la actualidad en el grueso de los países que practican la religión del Islam, de corte musulmán si quieren llamarlos también, y estoy hablando de la denominada figura del talaka. El talaka, que se traduce como el te repudio, se tenía que invocar 3 veces por parte del hombre y en automático quedabas tú divorciado. Sin trámites, sin juicios, sin nada de por medio, pero se vulneraban todos los derechos de la mujer. Recordemos que esta parte, bueno, pues es un poco más proteccionista del hombre. De hecho, los menores, hijos de ambos, se quedaban con el hombre, no con la mujer, y la mujer se regresaba a su casa. Algo parecido también como con los romanos. El hombre tenía que decir talaka, 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 y quedabas en ese momento divorciado. ¿Por qué? Porque estás repudiando a tu mujer. En la actualidad, les reitero, está prohibido, pero también estaba la figura para la mujer, y que es la que queda subsistente ahora, tanto para hombres como mujeres, de acudir ante un tribunal religioso e iniciar la denominada fasaka. La fasaka es el juicio de divorcio religioso visto desde el punto de vista del Islam. Y bueno, pues ahí sí conlleva una serie de protecciones y consideraciones hacia la mujer y no en favoritismo del hombre. Oigan, pero ¿qué pasa por ahí con el denominado divorcio eclesiástico en los católicos? Quiero hacer un acotamiento muy preciso. El divorcio en los católicos no existe, ¿eh? Hay nulidad de matrimonio, que es una cuestión muy diferente. Nulificar un matrimonio a divorciarte. En el divorcio lo que haces es dejar subsistente ciertos derechos y obligaciones por la cuestión intrínseca de que existe un matrimonio válido. En la nulidad hay una cuestión que, visto desde el punto de vista católico, no dejas ningún tipo de obligación ni derecho futuro, y está basado de un matrimonio que estuvo de forma ilegal constituido. Hay 3 cuestiones por las cuales se puede nulificar un matrimonio católico. La primera, que acá está en un impedimento, como que no estabas bautizado, no eras de religión católica, o en casos algunas veces no tan polémicos, que estabas con alguna amonestación que no corría en ese momento. La otra, que te ofició el servicio religioso del casamiento, un párroco, un presbítero que no estaba autorizado, que estaba suspendido por la curia para realizar esos actos. Y la otra, las simulaciones o impedimentos totales, que en estos casos, bueno, pues sería que la persona tuviera incapacidad sexual comprobada, que la persona tiene una enfermedad comprobada y que es de transmisión, o que se hizo una simulación de boda y se otorgaron documentos falsos. En estos casos, lógicamente, es nulificable. Es un proceso largo, la verdad no es cualquier abogado el que lo puede llevar, no es 2 por 1, te divorcio en la vía civil y por la parte matrimonial, religiosa, no, solo te puede divorciar gente que esté dentro de la curia autorizada para tales efectos y con el visto y el aval de los juzgados eclesiásticos. La curia en México, en la Ciudad de México, está ahí en la calle de Colima, en la colonia Roma. Y bueno, pues ahí sería el trámite. Es un trámite muy largo y lo tiene que aprobar Roma. Es a grandes rasgos. Pero vamos a lo que nos importa, el derecho mexicano. En el derecho mexicano, el divorcio pues es muy polémico porque realmente como tal, nace en el momento en que se da una ley sobre el divorcio como tal. Sí, existió una ley del divorcio como tal, que era la ley de 1914, que firmó en su momento como presidente Venustiano Carranza un 29 de diciembre. Quiero hacer una precisión muy, no insidiosa, pero sí reflexiva. El 29 de diciembre del año pasado, en Facebook, observé que decían que la ley del divorcio fue un triunfo para la mujer. Déjenme decirles algo, no es cierto, esa ley no era un triunfo para la mujer, a todas luces era un acto favoritista a los hombres, sobre todo del gabinete de Venustiano Carranza.
Dicen por ahí que la ley que se firma es para beneficiar precisamente a su mejor compadre, a su querido compadre de Venustiano Carranza, que quería divorciarse para poderse casar con una mujer más joven y hacerlo de una forma bastante pues legal y evitar con ello cualquier tipo de dime o direte. Esta ley no benefició a la mujer, al contrario, le abrió la puerta al hombre para sobajar más a la mujer, pero pues lógicamente tenía que tener algo de por medio de darle un cierto grado de legalidad. Recordemos que México es un país con una moral inspirada en religión católica y por consecuencia y por ahí muchas resistencias todavía está en la misma ley, y ahorita lo vamos a ver más adelante con algunos estados, no me quiero adelantar tanto. Para poder justificar ese divorcio se escribieron dentro de esa ley, se plasmaron, es la palabra correcta, una serie de causas. Por eso se llamaba divorcio con causas o el divorcio necesario. Estas causas de divorcio pues tendían a ser bastante, digamos, cerradas. Es muy corto el espectro que tenían estas causas de divorcio y las voy a enunciar brevemente. Estaba el adulterio, que ya no es un delito, por cierto. Prostituir a tu pareja, lenocinio, si es un delito. Hijo ilegítimo que se le adjudicara al hombre dentro del matrimonio, o sea, que pusieron los cuernos. Violencia en cualquier especie, física, moral, económica, sexual. Claro, en esa época, quiero hacer una precisión, no había violencia sexual. De hecho, se tenía una figura que se llamaba débito carnal. Debo la carne, te debo de pagar con lo que tú sabes. Por eso no había ese tipo de violencia. Enfermedad crónico-degenerativa. Y el código todavía señalaba enfermedades sexuales como sífilis, gonorrea. Actualizándolo, pues inclusive sería hasta el VIH-Sida. Interdicción obtenida, que quedaras malito de tu cabeza, algún golpe, alguna pérdida de capacidad, alguna embolia, inclusive alguna enfermedad como el Alzheimer. El abandono por 6 meses del hogar que se cohabitaba, el abandono por 2 años de forma consentida por ambos, el acto de embriaguez cotidiana, alcohólico, el uso de estupefacientes o drogas cotidianos, drogadicto, y la ludotopía. La ludotopía es la afición a los juegos de azar, a las cartas, las barajas, el dominó, el casino, etc. La acusación calumniosa y las amenazas. Acusaciones calumniosas ya no es un delito como tal, ya está derogado. Los delitos contra el honor solo quedan las amenazas. Bien, estas causas pues eran muy cerradas. Si lo vemos desde el punto de vista de en la actualidad o cuestiones sociales cotidianas, imagínense este caso, que tú te casaras con alguien que es homosexual y no te puedas divorciar porque no había esa causa de divorcio. Imagínate qué trauma vivir toda tu vida con alguien que pues no le inspiras ningún tipo de atractivo. Y esto se dio inclusive con un caso real y de alta alcurnia. Estamos hablando del yerno de don Porfirio Díaz, Francisco Mier y Terán. Francisco Mier y Terán era homosexual, casado con Delfina Díaz, la hija del presidente Porfirio Díaz. Y pues, ¿cómo se iba a divorciar? De por sí no existía esa figura dentro de los códigos en esa época. Por consecuencia, tuvo que estar casada hasta que por mutuo acuerdo se separaron ambos. Pero todo su tiempo estuvieron casados como tal. Qué triste, qué feo. Y en las causales no había esa figura. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres fueron engañados por sus parejas homosexuales que por guardar las apariencias, mantener un apellido o mantener un estatus, los obligaron a casarse? Es algo fuerte, difícil de pensar y digerir. Bien, por lo anterior, estas causas de divorcio pues tienden a evolucionar. En el Código Civil ya federal se mete la figura del divorcio, se siguen respetando esas causas de divorcio, pero recordemos que México se compone de 32 estados. 32 estados, 32 códigos civiles, donde originalmente estaba metida como tal la materia
del derecho familiar. Ya hay estados, como lo mencioné en videos anteriores, más evolucionados en pensamiento que tienen sus propios códigos familiares, como es el caso de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sonora, Sinaloa, Yucatán y Tlaxcala, si no mal recuerdo. No, Tlaxcala no, mentira, Tlaxcala no. Y otros 3 más, son 8 en total. De esos 8, pues estamos hablando que una tercera parte del país reconoce el derecho familiar independiente y ahí se encuentra el divorcio. Los demás, bueno, lo tienen enmarcado dentro del Código Civil. Caso Ciudad de México está dentro del Código Civil. Y la gran ventaja que se tiene es que en el año 2011 aproximadamente se quitan esas causas de divorcio y desaparece el denominado divorcio necesario o con causas. Quiero hacer un acotamiento. Me sorprende, revisé los 32 códigos para poder hacer esta investigación de este video y encuentro una dualidad e inclusive pluralidad en cómo nombran al divorcio en varios estados. ¿Y qué es a lo que voy? A los abogados sobre todo esto nos importa. Cuando nosotros metemos una demanda tenemos que poner el nombre del juicio en el rubro. Pero, por ejemplo, hay estados que el divorcio lo manejan todavía como divorcio necesario o divorcio causal o divorcio litigioso. O sea, 3 nombres para la misma figura. Para el caso del divorcio incausado, hay estados que lo tienen como divorcio express, divorcio incausado, divorcio unilateral, y pues es un problema porque cada estado tiene su propia denominación. Inclusive el divorcio por mutuo acuerdo, hay estados que lo llaman divorcio bilateral, y tú dices, sin expresión de causa. Y esto se convierte en una forma de tener mucho cuidado al momento de meter el rubro, porque por ahí nos pueden prevenir. Bueno, esto es un consejo más para abogados, no tanto para personas que no litigan. Sin embargo, es importante tomar en consideración que al lugar que fueres, haz lo que vieres. Al lugar que litigaras, haz lo que dice tu código, cómo nombrar a tu juicio. Bien, hablando de las causas de divorcio, como yo les dije, es triste, tenemos estados que son retrógradas, que son muy de pensamiento anterior. Esta evolución que se quitan las causas en el 2011 aproximadamente, se empezó a replicar en varios estados. Sin embargo, hay estados que conservan esas causas de divorcio. Y por consecuencia, el juicio es un juicio de divorcio necesario. Estos estados, los voy a nombrar, ojalá y esto llegue a los oídos de esos legisladores estatales y puedan hacer esa modificación en pro de proteger el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho humano que se ha creado a través de varios juicios de amparo, varias jurisprudencias, varias tesis que tratan de rescatar la parte esencial del hombre para poder desarrollarse en sociedad. Este derecho humano nunca lo van a encontrar en ningún tratado internacional ni en la Constitución, sino es un tratado, un derecho adquirido a través de varios juicios. Este libre desarrollo de la personalidad realmente lo ha forjado la Corte. Y por consecuencia, estar casado con alguien que ya no quieres estar casado o que ya no debes de estar casado, atenta contra tu libre desarrollo de la personalidad. Bueno, estos estados retrógradas, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, que Colima sí tiene un caso medio raro. Hay divorcio causal y divorcio incausado. Ahí los dos los tiene el mismo código. No me pregunten, nunca he litigado un juicio ahí, pero yo creo que ha de ser bastante complejo o, en su caso, ha de ser muy divertido para los abogados que nos gusta el litigio. Guanajuato, in nomine Patri et Filio et Spiritus Santo, amén. Guerrero, que Guerrero, quiero hacer una mención especial, y esto es increíble. Guerrero es el único estado de los 32 que tiene una ley del divorcio. Sí. O sea, estado de toda la República que tiene una ley que podríamos decir emula la ley de Carranza para el divorcio como tal. No lo vas a encontrar la figura del divorcio dentro del Código Civil, no. Está en su propia ley, es Guerrero. Bueno, felicidades medio retrógradas y originales. Jalisco, otros nomini pater,
Nayarit, Sonora, Tabasco y Veracruz, que Veracruz me sorprende, pero bueno, son muy livianitos en muchas cosas y aquí son un poco más estrictos. ¿Qué pasa con esto? Esto, pues les reitero, es un atentado contra la libre manifestación de la personalidad, el libre desarrollo, pero pues ahí está. Y los juicios ahí se componen, los voy a analizar más a fondo en el próximo video, pero les puedo decir que se componen de más audiencias, más proceso y más desgaste para las partes. ¿Qué pasa con un divorcio incausado que está en casi el resto está más bien en el resto de los estados del país? Pues es más sencillo, se presenta tu demanda con un convenio y se resuelve. El problema que existe de fondo en el divorcio en la Ciudad de México, quiero ser muy, muy claro, es que como no hay un procedimiento específico, sino hay una estructura, más no un paso a seguir. ¿Por qué? Porque curiosamente en el Código Civil está el procedimiento para hacer el divorcio, cuando debería de estar en el Código de Procedimientos Civiles como tal. ¿Por qué? Porque te señalan los requerimientos de demanda y que esos requerimientos deben de estar en el proceso, no en la parte de fondo, sino en la de forma. Bueno, son cuestiones ahí medio raras del derecho y por esto quiero ser específico. En la Ciudad de México es muy difícil a veces encontrar similitudes dentro de los mismos juzgados para el divorcio. Hay juzgados que te dictan el divorcio en un auto en audiencia de conciliación. Hay juzgados que se esperan a que agotes todas las pruebas y te dictan un auto, bueno, ya una sentencia en forma. Y hay juzgados que simplemente casi te están diciendo ven y fírmame y ya estás divorciado. Entonces, esto resulta muy difícil para nosotros como abogados muchas veces, porque tendríamos que atinarle a qué juzgado va a caer tu demanda y a partir de que sabes en qué juzgado está tu demanda, pues más o menos operan así porque ya he tenido experiencia previa. En otras palabras, se oye muy feo lo que voy a decir, pero es que como veo doy, ¿no? O sea, estúpidamente como veo doy, pero aquí eso es una realidad. No hay una estructura todavía y nos cuesta mucho trabajo definir esa parte. Les reitero, juzgados que te lo dan en autos, juzgados que te dan sentencias, juzgados que te dicen espérate a que pase el plazo para interponer el recurso de queja. ¿Por qué? Porque una de las virtudes del divorcio incausado es que no tiene apelación, no tienes que esperarte 15 días, 12 días Ciudad de México, 15 días es amparo. Que en teoría podría ser lo único que te quedaría, un amparo directo, pero bueno, ya son cuestiones más de confrontar puntos de vista litigiosos y de teorías del derecho. Sin embargo, la persona adelante, pero ahora el problema es que dejas de fondo muchas cuestiones abiertas en forma provisional. Alimentos en forma provisional, guardia y custodia en forma provisional, el régimen de visitas provisionales, la liquidación queda pendiente. Si no hay una concordancia o una conciliación en los convenios, queda abierto. Y esto tiene un problema bastante grave, porque entonces hay que abrir muchos incidentes. Y estos incidentes, pues nos traen el problema ahora de tener que prolongar juicios pequeños a partir del juicio principal. Querías divorciarte, te divorcias, pero si no se arreglan, ahí se los dejo para que vengan al rato a palear y a ver a qué punto resolutivo llegan, ya sea ustedes o yo como autoridad, el juez, en el momento de resolver. Esto, bueno, pues implica tiempo, desgaste, gasto y es bastante frustrante para muchas personas. Sin embargo, bueno, es una de las lagunas que quedó abierta con la forma del divorcio incausado. Por último, y para ya cerrar este video, tenemos que precisar que no todo es litigio, también hay otras formas de divorcio. Ahorita ya hay nuevas formas, el divorcio administrativo, que siempre ha existido, que los dos acuden al registro civil donde se casaron, oficialía en algunos estados, les llaman, por ahí les dicen juzgados, no son juzgados, es una mentira, ya luego lo explicaré con más tiento. Van a la oficina registral, no tienen hijos, están en buenos términos y tienen más de un año de casados, se pueden divorciar. Está el divorcio notarial en algunos estados, como en el Estado de México. Acudes ante un notario, no hay litigio, todo es
buenos términos, aunque haya hijos hay buenos términos, inclusive en cuestiones de pensión, el notario tiene la facultad de divorciarte. Ahora, hay otra figura que por ahí está surgiendo también en el Estado de México, los denominados juzgados virtuales, que no importa el municipio donde te encuentres, hay una sala especial dentro del edificio de juzgados para llevar a cabo ese divorcio a través de medios electrónicos con un juez que está en Toluca y te resuelva. Esto, bueno, son de las virtudes de comunicación y realmente pues cortan todo eso. Y el último, y que es el más civilizado ante un juzgado, pues el de común acuerdo, mutuo consentimiento, bilateral, como lo quieran encontrar en sus códigos. Por consecuencia, vamos a tratar de enfocarnos al litigioso, al unilateral, incausado, como lo quieran llamar, express, porque es el que genera más problemas a futuro. En el próximo video vamos a ver el proceso como tal de todos los tipos de divorcio y del express. Cómo surge, cómo pega en la Ciudad de México, cómo se lleva a cabo, que eso es lo más importante. Muchas veces el cliente no sabe ni a lo que va. Muchas veces tú, que no eres abogado, no sabes a qué te vas a meter. Bueno, vamos a desmitificar eso de que te dejaban como gallo desplumado si eres hombre, o como mujer vas a ganar todo. Vamos a quitar mitos de eso. Eso más pasaba con el necesario, pero ya después lo voy a explicar. Voy a hacer un pequeño breviario sobre el necesario como tal. ¿Por qué? Porque aunque no lo llevemos aquí, nuestra cédula vale en todos lados. Y si te toca divorciar a alguien en Guerrero, en Campeche, bueno, pues para que sepas a lo que vas, ¿no? Y por último, iremos desmenuzando la parte de alimentos, un video para alimentos, un video para guarda y custodia, otro para regímenes de visita, para permisos de viaje, etcétera, para liquidación, para compensaciones, etcétera. Se pondrá bastante interesante la serie. Como siempre les digo, por favor, compartan. Esto se hace para que ustedes aprendan un poquito más. Si son abogados, refresquen conocimientos. Si no litigan, si litigan, bueno, pues perfeccionen o encuentren puntos de vista diversos. Si tú eres estudiante, bueno, pues aquí hay una pequeña clase express. Y si tú eres una persona común y corriente, te reitero, para que sepas a qué vas parado, ¿no? Bien, como siempre, excelente noche, día, tarde, a la hora que me veas. Cuídate mucho, comparte, nada te cuesta, dale like al video. No soy youtuber, no vivo de esto, pero te lo agradezco. ¿Por qué? Porque así el algoritmo refleja gusto y bueno, pues me puede arrojar y esto puede llegar a más personas y a su vez, pues pueden ellos tener un poquito más de conocimientos jurídicos. Como siempre, me despido de ustedes. Un gusto, nos vemos, hasta la próxima, gracias.